que ha llevado al pueblo judío a experimentar niveles tan extraordinarios de hostilidad durante milenios de existencia? Esta interrogante nos invita a explorar una realidad profundamente perturbadora que ha marcado siglos de historia humana. La magnitud del sufrimiento que han padecido es verdaderamente abrumadora cuando analizamos los hechos con detenimiento. Desde los primeros relatos bíblicos que narran su esclavitud bajo el dominio egipcio, pasando por el rechazo sistemático que enfrentaron en la Europa medieval, hasta llegar al horror indescriptible del Holocausto, donde aproximadamente 6 millones de personas perdieron la vida. Incluso en nuestros días contemporáneos, presenciamos cómo la animosidad hacia esta comunidad puede resurgir con una facilidad alarmante, manifestándose en diversas formas de discriminación y violencia. Si esta pregunta te parece tan fascinante como a mí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún análisis profundo como este que estás a punto de descubrir. La investigación que he realizado sobre este tema me ha llevado por caminos complejos y a menudo incómodos de la experiencia humana. Mi compromiso es presentarte los hallazgos más significativos que he encontrado, manteniendo la mayor objetividad posible y evitando sesgos que puedan distorsionar la comprensión de esta realidad histórica. Es fundamental reconocer que abordaremos conceptos que han sido fundamentales en la formación de la identidad judía durante miles de años. Examinaremos minuciosamente cómo los sentimientos de envidia hacia el éxito económico y la influencia política que muchos miembros de esta comunidad han alcanzado han desempeñado un papel crucial en la perpetuación de actitudes hostiles. También analizaremos las acusaciones tanto legítimas como infundadas de comportamientos antisemitas y su impacto en la ecuación social. Por último, no podemos ignorar cómo el conflicto con Palestina ha influenciado las percepciones modernas sobre esta problemática. Sin embargo, antes de adentrarnos en los aspectos específicos relacionados con el pueblo judío, debemos establecer un contexto más amplio y reconocer una verdad fundamental. Los miembros de esta comunidad están muy lejos de ser las únicas víctimas históricas del racismo, la xenofobia y las diversas formas de intolerancia que han plagado la experiencia humana. Estas manifestaciones de odio representan una faceta oscura y persistente de nuestra historia colectiva, apareciendo en todas las épocas y regiones geográficas sin excepción alguna. A lo largo de los siglos, hemos sido testigos de incontables episodios donde diferentes grupos han sido perseguidos despiadadamente debido a su origen étnico, sus convicciones religiosas o simplemente por ser percibidos como diferentes o amenazantes. Los ejemplos de genocidios y persecuciones masivas se extienden por todo el panorama histórico de manera escalofriante. El genocidio camboyano bajo el régimen de los Jemeres Rojos eliminó a millones de personas en un periodo relativamente corto. El genocidio ruandés demostró cómo las tensiones étnicas pueden explotar con una violencia inimaginable, resultando en la muerte de aproximadamente 1 millón de tutsis y hutus moderados. Las revoluciones culturales implementadas por diferentes regímenes totalitarios han buscado sistemáticamente eliminar no solo vidas humanas, sino también culturas enteras y formas tradicionales de vida. Las purgas soviéticas bajo Stalin eliminaron millones de ciudadanos considerados enemigos del Estado. El genocidio armenio en el Imperio Otomano representa uno de los primeros genocidios sistemáticos del siglo XX, estableciendo patrones que lamentablemente se repetirían en décadas posteriores. Esta lista desafortunada podría continuar indefinidamente, abarcando atrocidades cometidas en todos los continentes y por diversas razones políticas, económicas, religiosas
y étnicas. Cuando las sociedades enfrentan periodos de crisis económica, inestabilidad política o incertidumbre social, frecuentemente buscan identificar culpables específicos sobre quienes depositar la responsabilidad de sus problemas. Las minorías étnicas, los grupos de inmigrantes recientes y las comunidades religiosas distintivas se convierten con demasiada frecuencia en chivos expiatorios convenientes para las frustraciones colectivas. Este patrón se ha repetido innumerables veces a lo largo de la historia, demostrando una tendencia preocupante en el comportamiento humano que trasciende culturas, épocas y sistemas políticos. Los especialistas en psicología evolutiva han propuesto explicaciones fascinantes para entender esta tendencia aparentemente universal hacia la formación de grupos antagónicos. Argumentan convincentemente que toda la conceptualización de nosotros contra ellos está profundamente arraigada en nuestra naturaleza biológica más fundamental. Este mecanismo mental representa una estrategia de supervivencia que nuestros ancestros desarrollaron durante millones de años de evolución en entornos tribales. Los primeros seres humanos que lograron sobrevivir y reproducirse exitosamente fueron aquellos que desarrollaron la capacidad de formar grupos cohesivos y solidarios internamente. Estos grupos primitivos competían constantemente por recursos limitados, como alimentos, territorio, parejas reproductivas y refugio seguro contra depredadores y elementos climáticos adversos. En este contexto evolutivo, la presencia de extraños o forasteros representaba múltiples amenazas potenciales que podían determinar la diferencia entre la supervivencia y la extinción del grupo. Un desconocido podría significar violencia directa, la posibilidad de robo de recursos vitales, o incluso cuando las intenciones del extraño fueran aparentemente pacíficas, su presencia conllevaba riesgos biológicos significativos. La exposición a enfermedades desconocidas transportadas por individuos de otros grupos tribales podría potencialmente devastar poblaciones enteras que carecían de inmunidad contra patógenos extranjeros. Esta realidad evolutiva explica por qué los seres humanos modernos mantienen una tendencia instintiva hacia la desconfianza inicial de grupos externos, incluso cuando estas reacciones pueden ser completamente irracionales en contextos contemporáneos. No obstante, cuando examinamos específicamente el odio dirigido hacia el pueblo judío a lo largo de la historia, encontramos características que lo distinguen significativamente de otras formas de persecución étnica o religiosa. La intensidad excepcional de esta hostilidad resulta particularmente notable cuando consideramos que los judíos han representado consistentemente una fracción extremadamente pequeña de la población mundial total. A pesar de su número relativamente reducido, esta comunidad ha enfrentado expulsiones masivas, masacres sistemáticas y discriminación institucionalizada en prácticamente todas las regiones geográficas donde han establecido comunidades a lo largo de los milenios. Esta hostilidad ha demostrado una persistencia extraordinaria, manteniéndose constante a través de siglos de cambios culturales, políticos y sociales, trascendiendo las fronteras entre diferentes civilizaciones, sistemas religiosos y estructuras gubernamentales. La pregunta fundamental que surge naturalmente es: ¿qué características específicas de la identidad y cultura judía han contribuido a convertir a esta comunidad en un blanco tan consistente de hostilidad, sospecha y persecución a lo largo de la historia humana? La respuesta a esta interrogante es extraordinariamente compleja y multifacética, pero uno de los elementos más significativos radica en el hecho de que la identidad judía ha estado profunda e inextricablemente entrelazada con conceptos
de distinción cultural y separación social desde sus orígenes más remotos. Esta característica distintiva se remonta directamente a los textos fundacionales del judaísmo, particularmente la Torá, que constituye el documento religioso más antiguo y autoritativo de esta tradición espiritual. Durante milenios de desarrollo histórico, los mandatos religiosos específicos diseñados para mantener una identidad cultural distintiva han moldeado profundamente las prácticas comunitarias judías de maneras que han tenido consecuencias sociales duraderas y significativas. Los antiguos israelitas, siguiendo las prescripciones detalladas contenidas en sus textos sagrados, desarrollaron sistemas complejos de leyes dietéticas que los distinguían claramente de sus vecinos contemporáneos. Estas regulaciones alimentarias incluían prohibiciones estrictas contra el consumo de carne de cerdo, mariscos y numerosos otros alimentos considerados impuros según la interpretación religiosa tradicional. Además, desarrollaron y mantuvieron un calendario religioso único que incluía festividades específicas como la Pascua judía y Yom Kippur, celebraciones que no compartían con las poblaciones circundantes y que enfatizaban su identidad separada y distinta. Estas diferencias calendariales significaban que los judíos observaban períodos de celebración, ayuno y reflexión espiritual en momentos completamente diferentes a sus vecinos no judíos, creando una sensación constante de alteridad cultural. Las diferencias se extendían también a aspectos visuales y de vestimenta, donde muchas comunidades judías adoptaron y mantuvieron estilos de ropa distintivos que los hacían inmediatamente reconocibles como diferentes de las poblaciones mayoritarias entre las cuales vivían. Estas prendas especiales no solo servían propósitos religiosos, sino que también funcionaban como marcadores externos visibles de identidad grupal que los distinguían claramente de sus vecinos. Estas prácticas culturales y religiosas específicas crearon gradualmente un sentido extraordinariamente fuerte de comunidad interna, solidaridad grupal e identidad colectiva que ha persistido durante milenios de dispersión geográfica y presión externa. Sin embargo, estas mismas características que fortalecían la cohesión interna de las comunidades judías frecuentemente los colocaron en situaciones de conflicto con diversos conquistadores y gobernantes a lo largo de la historia antigua. Muchos imperios y civilizaciones dominantes exigían conformidad cultural y religiosa de todas las poblaciones bajo su control, considerando la diversidad cultural como una amenaza potencial a la estabilidad política y la autoridad gubernamental. Desde los antiguos babilonios hasta los poderosos romanos, diversos imperios encontraron en el compromiso judío inquebrantable con sus tradiciones religiosas y culturales una forma de resistencia que percibían como obstinada y potencialmente subversiva. La determinación judía de mantener sus prácticas religiosas distintivas, incluso frente a persecución severa, amenazas de muerte y presión social extrema, era frecuentemente interpretada por las autoridades dominantes como una forma de desafío político y cultural. Esta percepción de obstinación religiosa plantó las semillas ideológicas que eventualmente florecerían en siglos posteriores como estereotipos persistentes, prácticas sistemáticas de chivos expiatorios y elaboradas teorías conspirativas que atribuían intenciones malévolas a las comunidades judías. La historia completa del antisemitismo no puede ser adecuadamente comprendida o explicada sin examinar cuidadosamente el papel fundamental que el cristianismo ha desempeñado en la formación y perpetuación de actitudes hostiles hacia los judíos. Esta relación es particularmente compleja e irónica cuando consideramos que el cristianismo originalmente emergió
como una secta dentro del judaísmo más amplio, y que la figura central del cristianismo, Jesús de Nazaret, era él mismo un judío practicante que vivía dentro del contexto cultural y religioso judío de su época. La narrativa de la crucifixión de Jesús, tal como fue desarrollada y transmitida a través de los evangelios cristianos que fueron escritos varias décadas después de los eventos que pretendían describir, presentó a los líderes religiosos judíos contemporáneos como los antagonistas principales en la muerte de Jesús. Según estas narrativas, estos líderes judíos acusaron a Jesús de blasfemia religiosa y conspiraron activamente con las autoridades romanas para asegurar su ejecución. A medida que el cristianismo evolucionó de una secta judía minoritaria hacia una religión institucionalizada con poder político y social significativo, esta narrativa de culpabilidad judía en la muerte de Jesús se convirtió en una doctrina central que tuvo consecuencias duraderas y devastadoras. Gradualmente, las instituciones cristianas desarrollaron y promulgaron una interpretación teológica que expandía la responsabilidad por la muerte de Jesús más allá de los líderes específicos involucrados en los eventos históricos, hacia una conceptualización de culpabilidad colectiva que abarcaba a todo el pueblo judío. Esta doctrina de culpabilidad colectiva se convirtió en un pilar fundamental de la teología cristiana institucional, posicionando a los cristianos como el nuevo pueblo elegido de Dios, mientras simultáneamente caracterizaba a los judíos como parias espirituales que habían perdido su estatus especial debido a su rechazo y asesinato del Mesías cristiano. A medida que el cristianismo experimentó un crecimiento extraordinariamente rápido y se extendió por todo el mundo mediterráneo y más allá, esta caracterización negativa de los judíos se difundió ampliamente y se arraigó profundamente en la conciencia cultural de las sociedades cristianas. Los judíos fueron consistentemente presentados como la antítesis directa de las virtudes cristianas, representando todo lo que los cristianos debían rechazar y superar. Esta dicotomía teológica tuvo ramificaciones prácticas enormes, ya que las poblaciones cristianas crecieron de manera asombrosa hasta alcanzar aproximadamente 2.4 mil millones de adherentes en el mundo moderno, en comparación con aproximadamente 15 millones de judíos globalmente. Esta disparidad numérica masiva significaba que las interpretaciones cristianas negativas de la identidad y el comportamiento judío tenían el potencial de influenciar las actitudes de una proporción extraordinariamente grande de la población mundial. Sin embargo, paradójicamente, los mismos valores culturales y religiosos que contribuyeron a hacer de los judíos objetivos de hostilidad también los condujeron hacia éxitos notables en diversas esferas de la actividad humana. Y estos logros, a su vez, alimentaron ciclos adicionales de desconfianza, envidia y odio dirigido hacia ellos. A lo largo de la historia, los celos hacia judíos prósperos económicamente y aquellos que alcanzaron posiciones de influencia política han sido un factor recurrente y significativo en la perpetuación de actitudes antisemitas. Durante el período medieval europeo, los judíos enfrentaron restricciones legales extraordinariamente severas que les prohibían poseer tierras, unirse a gremios comerciales tradicionales y participar en la mayoría de las profesiones que estaban disponibles para la población general. Estas limitaciones legales y sociales no fueron accidentales o temporales, sino que fueron impuestas deliberadamente por una combinación de leyes religiosas cristianas y costumbres sociales que buscaban marginalizar sistemáticamente a las comunidades judías.
Como resultado directo de estas restricciones ocupacionales forzadas, muchos judíos se vieron obligados a buscar sustento económico en roles que frecuentemente eran considerados indeseables o moralmente cuestionables por la sociedad cristiana dominante. Una de las áreas más significativas donde encontraron oportunidades económicas fue en el préstamo de dinero y las actividades financieras relacionadas, sectores que estaban oficialmente prohibidos para los cristianos, debido a las interpretaciones religiosas que consideraban el cobro de intereses como una forma de usura pecaminosa. Esta segregación ocupacional, que inicialmente fue impuesta externamente por las restricciones legales y religiosas, eventualmente se convirtió en una especialización económica que muchas comunidades judías desarrollaron con notable habilidad y sofisticación. A lo largo del tiempo, numerosos individuos y familias judías lograron éxito extraordinario en el sector financiero, desarrollando redes complejas de crédito, comercio e inversión que se extendían a través de Europa y la región mediterránea. Algunos miembros de estas comunidades ascendieron a posiciones extremadamente prominentes, sirviendo como banqueros de corte real, consejeros financieros de reyes y nobles, y facilitadores de comercio internacional a gran escala. Sin embargo, estos éxitos económicos los convirtieron en objetivos particularmente vulnerables durante periodos de crisis social o económica. Cuando las cosechas fallaban debido a condiciones climáticas adversas, cuando los mercados colapsaban debido a inestabilidad política, o cuando las economías locales experimentaban recesiones severas, las comunidades judías frecuentemente eran señaladas como responsables de estas dificultades. Las acusaciones comunes incluían alegatos de explotación económica, acaparamiento de riqueza durante tiempos de escasez y manipulación deliberada de mercados para beneficio personal a expensas del bienestar general de la población. El régimen nazi llevó estas formas de antisemitismo económico a su conclusión más extrema y mortalmente efectiva en la historia humana. La propaganda nazi sistemáticamente retrataba a los judíos como parásitos económicos y explotadores despiadados que supuestamente controlaban bancos principales, organizaciones mediáticas influyentes y otras instituciones económicas clave como parte de una conspiración internacional coordinada para subvertir y eventualmente destruir Alemania y la civilización occidental en general. La solución final, implementada por los nazis, fue conceptualizada en parte como un intento de eliminar completamente este imaginario dominio judío sobre la economía global y restablecer lo que percibían como un orden económico más natural y saludable. Estas caracterizaciones antisemitas han adoptado nuevas formas y manifestaciones en décadas más recientes, adaptándose a contextos sociales y económicos contemporáneos. El estereotipo del judío económicamente próspero ha sido actualizado y modernizado para reflejar ocupaciones y sectores industriales que han ganado prominencia en la economía moderna. Muchas personas hacen suposiciones generalizadas sobre los judíos como abogados dominantes, controladores de la industria del entretenimiento de Hollywood, o manipuladores de mercados financieros globales, perpetuando así versiones contemporáneas de antiguos prejuicios económicos. En este punto del análisis, es crucial ejercer extrema precaución para evitar alimentar estereotipos dañinos y peligrosos, mientras simultáneamente evitamos el error opuesto de asumir ciegamente que todas estas observaciones son completamente erróneas o malévolas. La realidad factual es que ciertos comentarios públicos han llamado la atención sobre la prominencia de individuos judíos en ciertas industrias,
comentarios que han generado controversias significativas y reacciones intensas de diversas organizaciones judías y sus aliados. La industria del entretenimiento de Hollywood, por ejemplo, fue históricamente creada y desarrollada en gran medida por un grupo de inmigrantes judíos ambiciosos y emprendedores que llegaron desde Europa del Este durante las primeras décadas del siglo XX. Términos como control pueden ser utilizados de manera peligrosamente exagerada y con connotaciones conspirativas, pero la realidad histórica documentada es que durante los años 1930 hasta 1950, los estudios cinematográficos establecidos por estos empresarios judíos efectivamente dominaron completamente la industria cinematográfica estadounidense. Hasta el día de hoy, los estadounidenses judíos continúan desempeñando roles significativos y desproporcionados en diversos aspectos de la industria del entretenimiento, incluyendo producción, dirección, distribución y financiamiento de proyectos cinematográficos y televisivos. Esta prominencia en la industria del entretenimiento refleja un patrón más amplio, donde las comunidades judías históricamente han puesto un valor extraordinariamente alto en la educación formal, la alfabetización universal, el desarrollo profesional y la excelencia académica. Estas prioridades culturales han contribuido significativamente al hecho de que muchos individuos judíos han logrado ascender hasta las posiciones más altas en los campos profesionales que han elegido, combinando habilidades individuales excepcionales con sistemas sólidos de apoyo comunitario y redes profesionales efectivas. Para un grupo demográfico que representa aproximadamente el 2% de la población total de Estados Unidos, los judíos estadounidenses han logrado obtener una representación desproporcionalmente alta en numerosos campos poderosos e influyentes, incluyendo medicina, derecho, academia, finanzas, medios de comunicación y tecnología. Sin embargo, es absolutamente fundamental distinguir entre el reconocimiento factual de esta representación desproporcionada y el concepto completamente diferente y más siniestro de una supuesta conspiración globalista judía que secretamente controla eventos mundiales según una agenda coordinada y nefasta. Esta distinción nos conduce directamente a otra acusación persistente que frecuentemente surge en discusiones sobre las comunidades judías: la alegación de doble lealtad. Este concepto sugiere que los judíos son fundamentalmente más leales hacia Israel o hacia alguna agenda judía global abstracta que hacia sus propios países de ciudadanía y residencia. Esta acusación continúa aprovechando y reforzando antiguos temores sobre los judíos como un tipo de organización secreta con lealtades divididas y potencialmente subversivas hacia los estados nacionales donde viven. Esta percepción de lealtades divididas también ha sido reforzada históricamente por el hecho de que hasta mediados del siglo XX, la mayoría de los judíos que vivían en diversos países europeos y de otras regiones no poseían ciudadanía plena en los países donde residían. Frecuentemente eran percibidos, tanto por ellos mismos como por las poblaciones no judías circundantes, como debiendo su lealtad primaria a una comunidad judía global, abstracta, en lugar de a cualquier estado nacional particular. Esta situación de exclusión ciudadana contribuyó a perpetuar percepciones de que los judíos constituían una especie de nación dentro de otras naciones, con intereses y objetivos que podrían estar en conflicto con los de sus países de residencia. En el contexto contemporáneo, muchos judíos estadounidenses efectivamente sienten una conexión emocional, cultural y religiosa fuerte con el Estado de Israel. Y esta conexión indudablemente influencia sus preferencias políticas, patrones de votación y activismo cívico.
Israel ocupa un lugar único como el centro espiritual y cultural de la religión judía, y para millones de judíos alrededor del mundo representa un refugio seguro crucial cuando otros países han demostrado hostilidad o indiferencia hacia las comunidades judías durante períodos de crisis. Las organizaciones de cabildeo pro-israelíes, siendo el Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelíes, AIPAC, el ejemplo más prominente, efectivamente proporcionan contribuciones financieras sustanciales a políticos estadounidenses que apoyan posiciones favorables hacia Israel. Simultáneamente, el gobierno estadounidense proporciona cantidades enormes de ayuda financiera y militar a Israel, típicamente alrededor de $4.000 millones anualmente en años normales, con cantidades significativamente mayores durante periodos de crisis, alcanzando aproximadamente $18.000 millones el año pasado debido a circunstancias excepcionales relacionadas con conflictos regionales intensificados. Cuando ciertos políticos progresistas han expresado críticas fuertes y públicas hacia las políticas israelíes, particularmente relacionadas con el tratamiento de poblaciones palestinas, cantidades considerables de dinero proveniente de donantes judíos y organizaciones pro-israelíes han sido dirigidas hacia esfuerzos para derrotar a estos políticos en elecciones subsiguientes. Estos patrones de influencia política y financiera son hechos documentados que pueden ser verificados independientemente y no constituyen teorías conspirativas o especulaciones infundadas. Sin embargo, es absolutamente esencial que las personas sean capaces de participar en debates abiertos y honestos sobre la naturaleza de la relación entre Estados Unidos e Israel, sin ser automáticamente etiquetadas como antisemitas o acusadas de promover prejuicios antijudíos. Algunos líderes dentro de las comunidades judías organizadas a veces responden demasiado rápidamente a críticas legítimas de políticas específicas, jugando la carta del antisemitismo. Una táctica que puede tener el efecto contraproducente de sofocar debates legítimos y necesarios sobre política exterior estadounidense. Dada la historia traumática y persistente del antisemitismo a lo largo de los milenios, muchos judíos contemporáneos están justificadamente sensibles y vigilantes ante cualquier cosa que suene remotamente antijudía o que pueda ser interpretada como hostil hacia las comunidades judías. La memoria colectiva del Holocausto permanece extraordinariamente vívida y dolorosa en la conciencia judía, y los temores sobre un posible resurgimiento del antisemitismo violento son completamente racionales y basados en experiencias históricas reales y devastadoras. Debemos recordar que solamente han transcurrido aproximadamente 80 años desde que las vías ferroviarias europeas terminaban en campos de exterminio en la Alemania nazi, donde millones de judíos, junto con otros grupos perseguidos, fueron sistemáticamente asesinados en lo que representa uno de los genocidios más eficientes y brutales en la historia humana. Todavía existen personas vivas hoy que eran niños o jóvenes adultos durante esos eventos terribles, y sus recuerdos personales de pérdida, terror y supervivencia continúan informando las reacciones comunitarias judías ante cualquier señal de hostilidad potencial. En este contexto de trauma histórico y vigilancia comprensible, no siempre es fácil o straightforward distinguir entre desacuerdo político honesto sobre políticas específicas y formas más sutiles de prejuicio antijudío que pueden estar disfrazadas como crítica política legítima. Por ejemplo, algunos observadores argumentan que el término lobby de Israel funciona como una especie de silbato para perros, antisemita, que sugiere de manera sutil pero clara una influencia judía sombría y potencialmente nefasta sobre la política estadounidense.
Otros comentaristas sostienen que esta terminología representa simplemente una descripción fáctica precisa de cómo funcionan las organizaciones de cabildeo pro-israelíes dentro del sistema político estadounidense. La Liga Antidifamación, una organización prominente dedicada a combatir el antisemitismo, ofrece ejemplos adicionales de esta complejidad en sus materiales educativos que describen lo que consideran preguntas o declaraciones antisemitas. Algunos de los ejemplos que proporcionan son claramente problemáticos y reflejan prejuicios antisemitas obvios que cualquier persona razonable reconocería como inapropiados. Sin embargo, otros ejemplos, como la declaración «Los judíos se mantienen unidos más que otros estadounidenses», no parecen particularmente antisemitas y de hecho contienen un grado considerable de verdad factual basada en observaciones empíricas del comportamiento comunitario judío. Recientemente, ha habido intentos preocupantes en Estados Unidos de prohibir legalmente el boicot a Israel, o incluso ciertas formas de discurso que supuestamente constituyen antisemitismo, legislación que viola completamente los conceptos fundamentales estadounidenses de libertad de expresión garantizada por la Primera Enmienda. Este tipo de legislación restrictiva no solo crea reacciones negativas comprensibles entre aquellos que valoran la libertad de expresión, sino que también logra hacer más difícil enfrentar y combatir formas genuinas de odio antijudío al confundir la distinción entre crítica política legítima y prejuicio auténtico. La situación se complica aún más por la superposición frecuentemente confusa entre críticas dirigidas hacia judíos en general versus críticas específicas de las acciones y políticas del gobierno israelí. Ningún análisis del antisemitismo moderno estaría completo sin examinar cuidadosamente el conflicto prolongado y aparentemente intratable entre Israel y las poblaciones palestinas. Un conflicto que ha generado pasiones intensas y ha influenciado significativamente las percepciones contemporáneas sobre las comunidades judías globalmente. Los ataques terroristas horríficos del 7 de octubre contra Israel provocaron una ola rara de simpatía internacional hacia el país, ya que las imágenes de civiles asesinados, secuestrados y brutalizados generaron indignación generalizada incluso entre aquellos que tradicionalmente habían sido críticos de las políticas israelíes. Sin embargo, la guerra resultante en Gaza y la respuesta militar israelí que siguió provocaron un nivel de odio y hostilidad que fue mucho más allá de protestas legítimas contra las acciones militares específicas. Durante este periodo, individuos judíos fueron acosados y amenazados simplemente por hablar hebreo en lugares públicos, demostrando cómo el conflicto político se transformó rápidamente en hostilidad étnica y religiosa. Monumentos del Holocausto fueron vandalizados con esvásticas e insultos antisemitas, profanando memoriales dedicados a víctimas de genocidio que no tenían conexión alguna con las políticas contemporáneas del gobierno israelí. Negocios de propiedad judía fueron vandalizados y atacados no porque sus propietarios hubieran expresado apoyo específico para acciones militares, sino simplemente porque eran identificables como judíos. Los campus universitarios de élite en Estados Unidos y otros países frecuentemente se convirtieron en ambientes hostiles donde los estudiantes judíos fueron denigrados, intimidados y marginalizados bajo la apariencia de activismo antiguerra. Personas que habían mantenido actitudes antisemitas durante mucho tiempo encontraron en este conflicto una oportunidad perfecta para expresar abiertamente su hostilidad hacia los judíos mientras afirmaban estar motivados únicamente por preocupaciones humanitarias sobre el sufrimiento palestino.
La selectividad de esta indignación resulta reveladora cuando la comparamos con reacciones a otros conflictos contemporáneos. Más civiles ucranianos han muerto a manos de fuerzas rusas en una guerra completamente no provocada que Rusia lanzó contra su vecino, pero no observamos en ningún lugar cerca del mismo nivel de vitriolo, manifestaciones masivas o activismo estudiantil dirigido contra Rusia o ciudadanos de origen ruso. Esta disparidad en las reacciones sugiere que una vez más los judíos están siendo tratados de manera diferente y sujetos a estándares diferentes que otros grupos en situaciones comparables. Aunque este video no pretende adentrarse profundamente en la historia compleja del conflicto israelí-palestino, la situación presenta lo que los analistas frecuentemente describen como un escenario clásico del huevo y la gallina. La gente desarrolla antipatía hacia Israel debido a su comportamiento específico hacia las poblaciones palestinas, o son 2000 años de tradiciones antijudías la verdadera causa subyacente de las reacciones intensas a este conflicto. La respuesta más probable, como suele ser el caso en situaciones históricas complejas, es que ambos factores contribuyen significativamente a las dinámicas contemporáneas. Una cosa de la que estoy relativamente seguro, basándome en análisis de patrones históricos y factores culturales, es que Israel probablemente continuará prevaleciendo en confrontaciones militares contra sus vecinos regionales. Si no fuera por otra razón, las diferencias culturales e históricas proporcionan ventajas significativas que se han manifestado consistentemente a lo largo de décadas de conflictos. Cuando examinamos la historia militar de la región con objetividad académica, virtualmente todos los ejércitos árabes han perdido consistentemente guerras contra potencias occidentales o fuerzas militares organizadas según modelos occidentales. Este patrón no refleja ninguna superioridad inherente de un grupo étnico sobre otro, sino más bien diferencias fundamentales en organización militar, tecnología, entrenamiento, logística y estructura de comando que han evolucionado durante siglos de desarrollo histórico diferente. De hecho, la última vez que un régimen árabe logró una victoria militar significativa contra fuerzas occidentales fue en el año 1187 después de Cristo, cuando Saladino derrotó a los cruzados en la batalla de Hattin. Esa fecha, hace más de 800 años, ilustra la magnitud temporal de este patrón histórico persistente. Las razones detrás de estas diferencias en efectividad militar son extraordinariamente complicadas y multifacéticas, pero factores culturales, educativos, institucionales y organizacionales están en el centro de estas disparidades. Estos factores incluyen diferencias en sistemas educativos que enfatizan pensamiento crítico versus memorización, estructuras sociales que promueven innovación versus conformidad tradicional, instituciones que recompensan mérito versus conexiones familiares o tribales, y culturas militares que enfatizan flexibilidad táctica versus jerarquías rígidas. Ninguno de estos factores representa características inmutables o permanentes, pero sí reflejan diferencias culturales e institucionales profundamente arraigadas que requieren generaciones para modificarse significativamente. El análisis de estos patrones históricos y contemporáneos requiere una aproximación cuidadosa y matizada que evite tanto la negación de realidades documentadas como la perpetuación de estereotipos dañinos o prejuicios étnicos. La comprensión de por qué ciertos grupos han enfrentado persecución histórica puede ayudarnos a desarrollar mejores estrategias para prevenir futuras injusticias y promover sociedades más tolerantes e inclusivas. Es crucial reconocer que las explicaciones para el antisemitismo histórico no constituyen justificaciones para la discriminación o el odio.
Comprender los mecanismos psicológicos, económicos, religiosos y políticos que han contribuido a la persecución judía a lo largo de los milenios puede ayudarnos a identificar y combatir mejor estos mismos mecanismos cuando surgen en contextos contemporáneos dirigidos contra cualquier grupo minoritario. La educación sobre la historia del antisemitismo también debe incluir reconocimiento de las contribuciones extraordinarias que las comunidades judías han hecho a la civilización humana en campos tan diversos como ciencia, medicina, filosofía, arte, literatura, música e innovación tecnológica. Figuras como Albert Einstein, Sigmund Freud, Jonas Salk, Leonard Bernstein e innumerables otros han enriquecido enormemente el conocimiento humano y la experiencia cultural de maneras que benefician a toda la humanidad. Simultáneamente, es importante reconocer que las comunidades judías contemporáneas son extraordinariamente diversas en términos de observancia religiosa, afiliación política, estatus socioeconómico y opiniones sobre temas controvertidos, incluyendo las políticas del gobierno israelí. La idea de que todos los judíos piensan de manera idéntica o actúan de manera coordinada es un estereotipo tan falso como cualquier otra generalización étnica o religiosa. Muchos judíos estadounidenses, europeos y de otras nacionalidades mantienen posiciones políticas que van desde extremadamente conservadoras hasta radicalmente progresistas, con la mayoría ubicándose en algún punto del espectro político moderado. Algunos judíos son críticos fuertes de ciertas políticas israelíes, mientras otros son defensores inquebrantables de Israel, independientemente de las circunstancias específicas. Esta diversidad de opiniones refleja la realidad de que las comunidades judías, como todas las comunidades humanas, contienen individuos con perspectivas variadas, informadas por sus experiencias personales, valores individuales y análisis independientes de situaciones complejas. El futuro de las relaciones entre comunidades judías y poblaciones no judías dependerá en gran medida de nuestra capacidad colectiva para mantener conversaciones honestas, matizadas y respetuosas sobre temas sensibles. Esto requiere que todas las partes involucradas eviten tanto la aplicación reflexiva de etiquetas de antisemitismo a críticas legítimas como la perpetuación de estereotipos antiguos disfrazados como análisis político contemporáneo. Las instituciones educativas, organizaciones religiosas, medios de comunicación y plataformas de redes sociales tienen responsabilidades importantes en promover comprensión mutua en lugar de polarización. Esto incluye proporcionar contexto histórico adecuado para eventos contemporáneos, distinguir entre críticas específicas de políticas gubernamentales y hostilidad hacia grupos étnicos o religiosos enteros, y crear espacios donde personas de diferentes antecedentes pueden participar en diálogos constructivos sobre temas controvertidos. La tecnología moderna y la globalización han creado oportunidades sin precedentes para la comprensión intercultural, pero también han facilitado la rápida difusión de desinformación, teorías conspirativas y propaganda de odio. Las plataformas digitales pueden amplificar voces que promueven tolerancia y comprensión mutua, pero también pueden ser utilizadas para radicalizar individuos y comunidades enteras hacia ideologías extremistas que deshuman a grupos específicos. Dentro de esta realidad compleja que enfrentamos en el mundo contemporáneo, la obligación moral que recae sobre cada ser humano individual de perseguir activamente información veraz y confiable, examinar críticamente sus propias predisposiciones mentales arraigadas y otorgar a cada persona que encuentre el trato digno y respetuoso que merece por su humanidad fundamental, adquiere una importancia absolutamente crucial e innegociable,
Esta responsabilidad personal trasciende las diferencias culturales, religiosas o ideológicas y se convierte en un imperativo ético que define nuestra calidad como seres conscientes y moralmente desarrollados. La búsqueda genuina de la verdad factual requiere un esfuerzo deliberado y sostenido para superar las limitaciones cognitivas naturales que todos poseemos, incluyendo la tendencia humana universal hacia la confirmación de nuestras creencias preexistentes y la resistencia psicológica a información que desafía nuestras perspectivas establecidas. Esta labor intelectual demanda no solamente acceso a fuentes diversas y confiables de información, sino también el desarrollo de habilidades críticas de análisis que nos permitan distinguir entre hechos verificables y opiniones subjetivas, entre evidencia empírica sólida y especulación infundada, entre reportes periodísticos rigurosos y propaganda diseñada para manipular emociones. Simultáneamente, el proceso de autoexamen, que implica cuestionar honestamente nuestros propios prejuicios heredados, representa uno de los desafíos psicológicos más difíciles que cualquier persona puede emprender, ya que requiere la valentía emocional de confrontar aspectos de nosotros mismos que preferiríamos ignorar o negar. Este compromiso incluye fundamentalmente la disposición intelectual y emocional de reconocer con humildad y honestidad aquellos momentos inevitables cuando nuestras propias perspectivas sobre grupos específicos de personas han sido moldeadas, distorsionadas o contaminadas por estereotipos que hemos absorbido inconscientemente a través de nuestra exposición cultural, familiar, educativa y mediática a lo largo de nuestras vidas. La herencia cultural que todos llevamos incluye no solamente tradiciones valiosas y sabiduría acumulada, sino también prejuicios, suposiciones erróneas y categorizaciones simplistas que pueden cegarnos ante la humanidad plena y la individualidad única de cada persona que encontramos. El proceso de liberarnos de estas limitaciones mentales heredadas requiere un trabajo constante de introspección, educación continua y exposición deliberada a perspectivas diversas que desafíen nuestras suposiciones cómodas pero potencialmente erróneas. Además, el compromiso fundamental de basar nuestros juicios sobre individuos específicos en sus acciones concretas, decisiones personales y caracteres demostrados, en lugar de permitir que nuestra percepción sea predeterminada por su pertenencia percibida a grupos demográficos particulares, representa un principio ético que va al corazón mismo de lo que significa tratar a otros seres humanos con justicia genuina. Este enfoque individualizado requiere que desarrollemos la capacidad mental y emocional de ver a cada persona como un agente moral independiente, capaz de elecciones autónomas y responsable por sus propias acciones, en lugar de simplemente como un representante intercambiable de una categoría étnica, religiosa, nacional o cultural más amplia. El recorrido histórico del antisemitismo también nos proporciona enseñanzas profundamente significativas y perturbadoras sobre la naturaleza extremadamente vulnerable de las normas civilizadas que consideramos fundamentales para la convivencia humana pacífica, así como la velocidad alarmante con la cual sociedades que aparentan ser tolerantes, educadas y moralmente desarrolladas pueden experimentar transformaciones dramáticas que las llevan hacia la violencia sistemática y la persecución, organizada durante periodos de crisis social, económica o política. Esta fragilidad de la civilización representa una de las lecciones más inquietantes que podemos extraer del estudio de la historia humana, ya que demuestra que los avances morales e institucionales que hemos logrado como especies no son garantías permanentes contra la regresión
hacia formas primitivas y brutales de comportamiento colectivo. Los eventos catastróficos del siglo XX proporcionaron evidencia devastadora e irrefutable de que naciones enteras con tradiciones históricas profundamente arraigadas de enlightenment intelectual, sistemas educativos avanzados, desarrollo económico sofisticado y culturas artísticas extraordinariamente refinadas podían, bajo circunstancias específicas de presión social y manipulación política, transformarse en máquinas genocidas capaces de implementar programas sistemáticos de exterminio dirigidos contra poblaciones civiles completamente indefensas. Esta capacidad de transformación moral representa una de las realidades más aterradoras sobre la naturaleza humana y las sociedades que construimos, ya que sugiere que ninguna comunidad humana está permanentemente inmunizada contra la posibilidad de descender hacia niveles inimaginables de crueldad y deshumanización. La aplicación práctica y la relevancia contemporánea de estas lecciones históricas dolorosas se extienden mucho más allá de la protección específica de comunidades judías y tienen implicaciones directas y urgentes para los desafíos actuales que enfrentan no solamente estos grupos, sino también numerosos otros colectivos minoritarios dispersos por todo el mundo que experimentan discriminación sistemática, persecución organizada o violencia dirigida debido a características fundamentales de su identidad étnica, convicciones religiosas profundas o herencia cultural distintiva. La universalidad de estos patrones de persecución sugiere que los mecanismos subyacentes que facilitan la opresión de grupos minoritarios operan según principios psicológicos y sociales que trascienden contextos históricos, geográficos y culturales específicos. Los procesos mentales colectivos, las dinámicas sociales y los mecanismos institucionales que hicieron posible la implementación eficiente del Holocausto y otros genocidios del siglo XX no representaban características únicas o excepcionales de la sociedad alemana nazi, sino que constituyen potencialidades oscuras inherentes a la naturaleza humana que existen como posibilidades latentes dentro de todas las sociedades humanas, independientemente de su nivel de desarrollo cultural, educativo, económico o tecnológico. Esta realidad inquietante significa que la prevención efectiva de futuras atrocidades requiere no solamente memoria histórica y educación sobre eventos pasados, sino también vigilancia constante, instituciones robustas de protección de derechos humanos y compromiso activo de ciudadanos informados para identificar y resistir las primeras manifestaciones de ideologías deshumanizantes antes de que puedan consolidarse en movimientos políticos o sociales con poder suficiente para implementar sus visiones destructivas. Como consecuencia directa de esta comprensión profunda sobre los mecanismos históricos de persecución, la batalla contra el antisemitismo contemporáneo debe ser conceptualizada e implementada como un componente integral y fundamental de un movimiento mucho más amplio y comprensivo dirigido hacia la promoción activa de derechos humanos universales, el fortalecimiento continuo del Estado de Derecho como principio rector de la organización social, la construcción y mantenimiento de instituciones democráticas verdaderamente sólidas y resistentes a la corrupción autoritaria, y el cultivo deliberado de culturas sociales que no solamente toleran, sino que genuinamente celebran y valoran la diversidad humana en todas sus manifestaciones y el pluralismo ideológico como fuente de enriquecimiento colectivo. Esta perspectiva integrada reconoce que el antisemitismo no existe como un fenómeno aislado o excepcional,
sino que forma parte de un continuum más amplio de prejuicios, discriminaciones y odios intergrupales que amenazan la dignidad humana de múltiples comunidades simultáneamente. La efectividad a largo plazo de cualquier estrategia antisemita depende fundamentalmente de su capacidad para conectarse con y contribuir a esfuerzos paralelos dirigidos hacia la protección de otros grupos vulnerables, ya que los mecanismos psicológicos, sociales y políticos que facilitan la persecución de judíos son esencialmente los mismos que permiten la opresión de cualquier minoría designada como chivo expiatorio. Esta comprensión sistémica requiere que abandonemos enfoques fragmentados que tratan diferentes formas de prejuicio como problemas completamente separados e independientes y adoptemos en su lugar estrategias holísticas que reconozcan las interconexiones fundamentales entre todas las formas de deshumanización y exclusión social. Esta lucha multifacética requiere necesariamente la formación y mantenimiento de coaliciones amplias, diversas e inclusivas que trasciendan las divisiones tradicionales entre diferentes comunidades y sectores sociales, incorporando no solamente a las comunidades judías directamente afectadas, sino también a numerosos otros grupos minoritarios que han experimentado discriminación histórica o contemporánea. Organizaciones especializadas en la defensa de derechos civiles con experiencia práctica en litigio y advocacy. Instituciones religiosas con orientaciones progresistas que pueden proporcionar autoridad moral y recursos organizacionales, académicos e intelectuales comprometidos con la investigación rigurosa sobre prejuicio y discriminación, artistas y creadores culturales capaces de comunicar estos temas de maneras emocionalmente resonantes, líderes políticos con compromisos genuinos hacia la justicia social y, esencialmente, todos aquellos individuos e instituciones que mantienen compromisos auténticos y profundos con los principios fundamentales de justicia social, equidad económica, inclusión política y dignidad humana universal. La construcción y mantenimiento de estas coaliciones requiere habilidades sofisticadas de diplomacia intercultural, capacidad para identificar intereses comunes entre grupos con experiencias históricas diferentes, y la disposición de todos los participantes para subordinar ocasionalmente sus agendas particulares en favor de objetivos compartidos más amplios. Estas alianzas deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a circunstancias cambiantes, pero también lo suficientemente sólidas para mantener unidad frente a fuerzas que buscan dividir y debilitar movimientos por la justicia social mediante la explotación de diferencias menores entre grupos aliados. La preservación cuidadosa y deliberada de la memoria colectiva del Holocausto y otras atrocidades históricas comparables no debe ser entendida únicamente como un acto de respeto póstumo hacia las víctimas de estos crímenes horrendos, aunque ciertamente esa dimensión conmemorativa mantiene importancia moral fundamental e innegociable. Más bien, esta preservación memorial debe ser conceptualizada primariamente como una herramienta educativa estratégica de importancia crítica, específicamente diseñada y continuamente refinada para equipar a las generaciones futuras con el conocimiento histórico detallado, la sensibilidad emocional desarrollada y las habilidades analíticas sofisticadas necesarias para reconocer en sus etapas más tempranas y resistir efectivamente las ideologías destructivas, los movimientos políticos extremistas y las dinámicas sociales peligrosas que invariablemente buscan deshumanizar sistemáticamente y eventualmente perseguir grupos específicos de seres humanos seleccionados como objetivos de hostilidad colectiva.
Esta educación memorial debe cumplir múltiples criterios exigentes simultáneamente. Debe ser escrupulosamente precisa desde el punto de vista de la evidencia histórica disponible, evitando tanto la minimización de atrocidades como la exageración dramática que puede reducir credibilidad. Debe ser emocionalmente resonante de maneras que permitan a estudiantes contemporáneos establecer conexiones empáticas genuinas con las experiencias de víctimas históricas sin caer en sentimentalismo superficial, y debe ser prácticamente aplicable a desafíos contemporáneos específicos que enfrentan las sociedades actuales, proporcionando frameworks conceptuales útiles para analizar situaciones presentes en lugar de simplemente catalogar horrores del pasado como curiosidades históricas sin relevancia contemporánea. Simultáneamente, resulta absolutamente crucial evitar la instrumentalización problemática y contraproducente de la memoria histórica para propósitos políticos contemporáneos específicos que pueden socavar seriamente la efectividad a largo plazo de los esfuerzos educativos diseñados para enseñar sobre el Holocausto y eventos relacionados. Esta instrumentalización ocurre cuando actores políticos, organizaciones advocacy o comentaristas públicos utilizan referencias al Holocausto de maneras estratégicamente calculadas para cerrar prematuramente debates legítimos sobre políticas contemporáneas controvertidas, esencialmente empleando la memoria de víctimas históricas como herramientas retóricas para silenciar críticas o cuestionamientos que, aunque pueden ser incómodos, no constituyen necesariamente manifestaciones de antisemitismo o negación del Holocausto. Cuando estas invocaciones inapropiadas del Holocausto se vuelven frecuentes o sistemáticas, el resultado inevitable es el desarrollo de cinismo público generalizado sobre la relevancia genuina de las lecciones históricas que estos eventos pueden enseñarnos, así como la disminución gradual pero significativa del impacto moral y educativo que los memoriales del Holocausto, museos especializados y programas educativos relacionados pueden tener sobre audiencias contemporáneas. Este cinismo representa una pérdida trágica tanto para la memoria de las víctimas como para la capacidad de las sociedades actuales de aprender de errores históricos devastadores, ya que transforma lo que debería ser educación histórica poderosa y transformativa en material percibido como propaganda política manipulativa. El establecimiento y mantenimiento del equilibrio delicado, pero esencial, entre honrar apropiadamente la memoria de víctimas históricas y permitir simultáneamente debates abiertos, honestos y vigorosos sobre temas políticos contemporáneos controvertidos, requiere niveles excepcionales de sabiduría colectiva, sensibilidad cultural profunda y un compromiso compartido genuino, tanto con la preservación rigurosa de la verdad histórica como con la protección de principios fundamentales del discurso democrático libre e informado. Este equilibrio resulta particularmente desafiante y crítico en sociedades pluralistas complejas, donde diversos grupos con historias dramáticamente diferentes de persecución histórica o privilegio social deben encontrar maneras de coexistir pacíficamente y colaborar constructivamente en la construcción de futuros compartidos que sean más justos, equitativos y pacíficos para todos los participantes. La gestión exitosa de esta tensión requiere instituciones democráticas fuertes, capaces de facilitar diálogos difíciles sin permitir que degeneren en conflictos destructivos, líderes políticos y culturales con la habilidad de navegar temas sensibles sin explotar divisiones para ventaja política a corto plazo,
y ciudadanos educados con la capacidad de participar en conversaciones complejas sobre temas controvertidos, manteniendo tanto respeto por experiencias históricas traumáticas como compromiso, con principios de libre investigación y debate abierto, que son fundamentales para el funcionamiento saludable de sociedades democráticas. En conclusión, la pregunta inicial sobre por qué el pueblo judío ha enfrentado niveles tan extraordinarios de hostilidad a lo largo de la historia no tiene una respuesta simple o unidimensional. Como hemos explorado exhaustivamente, los factores que contribuyen a esta realidad histórica incluyen elementos religiosos, económicos, culturales, psicológicos y políticos que han interactuado de maneras complejas durante milenios de historia humana. La identidad judía distintiva, forjada por mandatos religiosos de separación cultural y reforzada por siglos de exclusión impuesta externamente, creó las condiciones para que las comunidades judías se convirtieran en objetivos de chivos expiatorios durante períodos de crisis social. Las interpretaciones cristianas que atribuían culpabilidad colectiva judía por la crucifixión de Jesús proporcionaron legitimación teológica para la persecución sistemática. Las restricciones ocupacionales medievales canalizaron a los judíos hacia roles económicos que, aunque necesarios para el funcionamiento de las sociedades europeas, los hicieron vulnerables a acusaciones de explotación durante tiempos difíciles. Los éxitos excepcionales que muchos judíos lograron en campos como finanzas, educación y profesiones intelectuales generaron tanto admiración como envidia, contribuyendo a teorías conspirativas sobre supuesto control judío de instituciones poderosas. El establecimiento de Israel y los conflictos subsiguientes con poblaciones palestinas han proporcionado nuevas justificaciones para actitudes antijudías que frecuentemente van más allá de críticas legítimas de políticas gubernamentales específicas. Sin embargo, es crucial entender que ninguno de estos factores históricos justifica o excusa el odio, la discriminación o la violencia dirigida contra individuos judíos o comunidades judías. La comprensión de los mecanismos históricos del antisemitismo debe servir para educarnos sobre los peligros de permitir que prejuicios, estereotipos y teorías conspirativas influencien nuestras percepciones de grupos enteros de personas. La lucha contra el antisemitismo contemporáneo requiere educación histórica precisa, diálogo intercultural constructivo, protección legal de derechos civiles y el compromiso compartido de juzgar a individuos por sus acciones personales en lugar de su pertenencia a grupos demográficos específicos. También requiere la capacidad de distinguir entre críticas legítimas de políticas específicas y hostilidad hacia grupos enteros, así como la disposición de desafiar estereotipos y prejuicios donde quiera que aparezcan. Últimamente, la historia del antisemitismo nos enseña lecciones importantes sobre la fragilidad de la civilización y la importancia de defender principios de dignidad humana, pluralismo y justicia para todos. Estas lecciones son relevantes no solo para la protección de comunidades judías, sino para la protección de todos los grupos minoritarios que enfrentan persecución o discriminación en sociedades alrededor del mundo. La construcción de sociedades más justas y tolerantes requiere el esfuerzo continuo de individuos e instituciones comprometidas con estos valores, así como la vigilancia constante contra las fuerzas que buscan dividir a las comunidades humanas a través del odio y el miedo. Este es un desafío que requiere la participación de todas las personas de buena voluntad, independientemente de su antecedente religioso, étnico o cultural.
trabajando juntas hacia un futuro más esperanzador para toda la humanidad. Si este análisis profundo te ha resultado útil para comprender mejor estas dinámicas históricas complejas, te invito a que te suscribas al canal, actives las notificaciones y compartas este contenido con personas que puedan beneficiarse de esta perspectiva. También me encantaría leer tus reflexiones y comentarios sobre estos temas en la sección de comentarios, siempre manteniendo un diálogo respetuoso y constructivo.